Están con nosotros aquí una compañera comunicadora social, periodista, Madeleine García, que ha sido una verdadera punta de lanza de la verdad allá en la frontera y en toda Venezuela. Se fue, ahora se estuvo en el Guri también, hablando con los trabajadores, recibiendo los testimoniales, pues. Fue la primera que dijo que los camiones supuestos de ayuda humanitaria habían sido incendiados por la derecha, pero también fue la primera que dijo que habían atropellado a una periodista chilena, unos asesinos que se fueron para Colombia. Y allá la golpearon, le quitaron el teléfono. Yo le dije, cuídate. Ella no hace caso, en verdad. Ella no hace caso. Ama su trabajo. Y el testimonial de nuestra querida compañera Bexabe Gandica, alcaldesa del municipio San Judas Tadeo, de allá del estado Táchira. Asediada, identificados los autores materiales, que la justicia parece que no quiere que haya justicia, poniendo en peligro, o hay el caso de una compañera que se llama Vanessa Gutiérrez, ¿verdad?, que es comunicadora también. Su papá vive en un edificio, su familia vive en un edificio, golpearon a su padre, lo golpearon, pusieron la denuncia valientemente como debe ser, liberado. Su padre ahora está en peligro nuevamente por los fascistas, con más odio ahora, porque ahora le dicen chavista, tú me denunciaste, te la voy a cobrar. Hay que denunciarlos donde se metan. Hay que denunciarlos donde se metan y algún día tiene que haber justicia, y de aquí tiene que irse una comisión directamente al Tribunal Supremo de Justicia y una comisión a la Fiscalía General de la República a exigirle entregar este exhorto a las autoridades para que haya justicia. Para que haya justicia. Esto no le podemos dar más larga. No le podemos dar más larga. Yo le pido a la compañera Madeleine García, comunicadora, si es tan amable, nos cuente parte de sus experiencias. Desde aquí de la tribuna de oradores está usted invitada, joven. Es distinto entrevistar que pararse aquí. Sí. Sí. Yo que se lo digo. Sí, tengo nervios. Tengo nervios, porque es que no me da nervios cuando estoy en guerra, con las bombas y eso sí no. Pero aquí, delante de todos ustedes, además que Pedro me amenazó y me dijo que tenía 5 minutos y está complicado. No, bueno, yo soy periodista, digo todo. Bueno, antes de decir o comenzar a explicar todo, ¿no? Porque el hecho de decir la verdad o lo que ocurrió, bueno, llevó a una serie de amenazas, incluso a Patricia Villegas, la presidenta del canal, igualmente, las fotos que fueron colgadas del puente de Ureña por nuestros patriotas cooperantes, pues hizo que eso desatara una ola de amenazas y, en definitiva, bueno, publicaron mi teléfono, la dirección de mi casa y paré de contar. Voy a comenzar a explicar un poco como el relato de lo que ocurrió el día 22 y 23, porque de allí se derivan todas estas amenazas y lo que ocurrió. El 22 de febrero comenzaba la cuenta regresiva para la entrada de la supuesta ayuda humanitaria. El ambiente fue preparado con una campaña psicológica sin precedentes que sin duda generó sus resultados, preocupación, angustia, que eran contrarrestadas por las frases nervio de acero, cabeza fría, y así me dijo Patricia, la presidenta del canal, al partir al Táchira: nervios de acero, más de cabeza fría. Lo escuché una y otra vez de Diosdado, Freddy Bernal, los generales, a quien no me cansaba de preguntar qué sucederá ese día, qué pensaban ellos, y me miraban con cara de, no sé si, devuélvete, mija, para que no nos
para que no nos estorbes aquí, necesitamos gente combatiente. O más bien, con ternura, mi hija linda, ven y te acurrucamos. No va a pasar nada, quédate tranquila. Y seguía yo insistiendo, y después de ese día que quizás salgamos rasguñados, pero Venezuela seguirá en paz, sentenció Freddy Bernal. Ese día fue el concierto en Cúcuta por la libertad de Venezuela. Claro, esa libertad amenazada con la guerra y la muerte, y para ellos el fin justifica los medios. El concierto con más de 30 artistas internacionales, todos súper famosos y detrás toda su industria cultural. Días antes, Jorge Rodríguez, vicepresidente de Información, anunció un concierto también en Venezuela, por la paz, que llamaron para la guerra nada, y anunció también una jugada calificada por muchos como maestra, al ofrecer cajas de clapa al pueblo de Cúcuta. Cúcuta, una ciudad que ronda con el más del 60% de pobreza, 70% de economía informal, donde campea el paramilitarismo, y hay pueblos enteros fantasmas cuyos habitantes se desplazan por la amenaza constante de muerte, que lloran a sus líderes sociales, asesinados por las consecuencias de la posguerra, dicen ellos posguerra, pero la firma de la paz. Del lado venezolano, a las 4 de la tarde comenzó el concierto, artistas nacionales e internacionales. Ambos conciertos en el Puente Tienditas, el escenario de la guerra. Del lado venezolano fueron colocados obstáculos como estrategia disuasiva. Como lo vieron en las imágenes, container, gandolas para transportar combustibles, cabillas, muros de concreto, y pare usted de contar todos los elementos disuasivos encima del puente. Diosdado inauguró el concierto diciendo: acá estamos defendiendo con música nuestra soberanía. Yo decía, con música, chévere. Está bien, Diosdado. Y si insisten en meter la ayuda humanitaria, ¿qué va a pasar? Nada. Creo que era la misma cara de los militares cuando le preguntaba qué va a pasar. Mija linda, diariamente pasan de un país al otro aproximadamente entre 40.000 y 50.000 personas con paquetes. Así que si alguien desde Colombia quiere entrar con un paquete de esos que dicen de ayuda humanitaria, es problema de ellos si se quieren enfermar con comida disecada. Y nosotros haremos lo mismo, de aquí para allá irá gente con las cajas CLAP. Yo ya me imaginaba esa escena, las imágenes, el titular, intercambio de alimentos en la frontera, Venezuela da una bofetada a la supuesta crisis humanitaria, bla, ya. Yo estaba con mi película montada. Eso sí, dice Diosdado, más adelante hay que revisar para ver qué tienen esas bolsas. Así que pueden entrar los paquetes que quieran. Lo que jamás podrá suceder, acentuó Diosdado, es que detrás entre un soldado extranjero, porque ya eso es otra cosa, y tendrá una respuesta contundente por invasión. Y punto. Le robó la palabra a María Corina Machado. Mentira, eso lo digo yo. Y punto. Yo dije, bueno, si la cosa es así, no hace falta cabeza fría ni nervios de acero. Respiré, todo estaba listo. Entran las bolsitas, en fin, bla. Pero, mientras Diosdado declaraba, el gobierno de Colombia sacaba un comunicado donde restringía el paso por las fronteras, tal como ellos hablan diplomáticamente. La verdad es que cerraron sus fronteras. Y horas más tarde lo hizo Venezuela. Así lo anunció la vicepresidenta Delcy Rodríguez por amenaza a la paz y a la estabilidad del país. Nervios de acero, repetía yo. Nervios de acero, cabeza fría. Nuevamente comenzó mi letanía. Nervios de acero, cabeza fría, nervios de acero, cabeza fría. Todo va a salir bien. Yo cada vez que hago una cobertura, lo primero que busco es una peluquería, en serio. Porque, primero, muerta que bañada en sangre. Y les cuento esto porque no me dio tiempo de arreglarme el cabello. Y al día siguiente, el 23, cuando debía pararme súper temprano, dije, me voy a arreglar un poco, me voy al puente, y llegué súper tarde a las 7 de la mañana. Pero 10 minutos después, si hubiese llegado, no hubiese sido testigo de lo que ese día sucedió y que viví para contarlo, y que fue una de las cosas por las que recibí amenazas por contar lo que sucedió ese día. Esa fue la primera cosa que se pudo desmontar porque estábamos allí. La segunda cosa fue lo del puente de Oreña. Salimos del hotel, me dice una periodista chilena que conocí el día anterior, Nicole, amiga del otro corresponsal de Telesur chileno, que se vino a Venezuela a ayudarnos a contar Venezuela, que en definitiva
o sea, en definitiva tenía yo apenas horas conociéndola. Eso me recuerda al golpe de Estado en Honduras, que cada vez que un fotógrafo de una agencia se juntaba con nosotros, siempre lo detenían, salía, bueno, con cosas el pobre muchacho. A Nicole le pasó lo mismo, fue atropellada ese día. Llegamos al puente Simón Bolívar, no veo a los guardias sino a la Policía Nacional Bolivariana, y ya eso era algo nuevo en la estrategia. En primera línea las mujeres policías y luego los hombres, eran como 6 o 7 anillos de seguridad de la policía. Delante de ellos las vallas metálicas, que eran como 10, 15 los que se colocan hacia el frente. Del lado de Colombia, un grupo de mujeres, ancianos, niños, jóvenes, que los había sorprendido el cierre de las fronteras, pedían a los policías que los dejaran pasar. Los policías les decían que estaban cerradas y todo lo que ustedes ya saben. Yo estoy grabando un caliente con mi teléfono, describiendo lo que sucedía y haciendo hincapié que no tenía lógica que Colombia cerrara sus fronteras cuando precisamente estaba promoviendo la entrada de la ayuda humanitaria. ¿Cómo se podía entender eso en ese momento? Había algo extraño que estaba sucediendo y por eso el gobierno de Venezuela cerró también sus fronteras. Cuando de pronto veo venir las tanquetas usadas por la Guardia Nacional para el orden público, me aparto porque quedo justo frente a las tanquetas. Si yo hubiese estado de espalda, como Nicole, no me hubiese dado chance. Y peor, porque yo soy un poco despistado y hubiese visto a la gente corriendo, como estaba grabando, nada, al voltear me hubiesen llevado las tanquetas. Así que Nicole y otra mujer policía resultaron heridas. Escucho a Nicole decir, me atropellaron, veo que la auxilian y yo sigo grabando, pero enfocándome en los vehículos BN4. Y comienzo a preguntar qué pasó, veo que salen los guardias nacionales con las armas arriba y comienzo a gritar, agáchense, agáchense. Porque yo lo que me imaginé era que ellos iban a desenfundar sus armas contra las personas que estaban en el lado colombiano. Porque además, del otro lado, estaba, al enfocar más, me di cuenta que estaba José Manuel Olivares y Vilcar Fernández. Ya voy a terminar. Entonces, estaban Vilcar Fernández del otro lado y empiezan a decir, son nuestros, son nuestros. Yo dije, ahí hay algo que está pasando. Sigo caminando para acercarme al frente y me pego a la tanqueta. Observo que algo pasaba en Colombia y escucho esto que le acabo de decir. Los guardias comienzan, los que quedaron de este lado de Venezuela, a avanzar para ver qué había pasado. Veo a José Manuel y a Vilcar que señalan hacia Venezuela como si faltara algo. Le digo a Olivares, ¿tú? ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué hicieron esto? Me mira y me hace con la mano, me importa lo que digas. Escucho a alguien decirme, voltea la cámara para que grabes la agresión de la Guardia Nacional. Y es cuando tratan de arrebatarme el teléfono, se me cae y reacciono diciéndole lo que ya ustedes saben. No, eso fue en ese momento nada más. Mi mamá me decía, yo no te enseñé eso, muchacha. Vilcar Fernández me mira con la cara de villano de las novelas mexicanas mientras caminaba hacia atrás y llegaba la ambulancia. Todo estaba cuadrado. Un coronel me dice, Madeleine, ten cuidado, retírate, y me alejo, no sin antes grabar a los de Migración Colombia que estaban allí. No podía creer esa escena. Uno me dice, sinvergüenza, yo le digo, sinvergüenza a ustedes, que sabían lo que iba a ocurrir y no les hubiese importado tantos muertos que habían allí, desde policías hasta civiles. Me retiro, llamo a Patricia, comienzo a describir la situación, llega Bernal, habla con los milicianos, con la juventud Robert Serra, que se encuentra allí, que estaban ya listos para defender a Venezuela. Le escucho decir, eso fue impresionante realmente, los milicianos y la juventud. Le escucho decir, esto no es planificado por Venezuela. Recuerden que esto está todo planificado. Quieren generar una guerra, cabeza fría, nervios de acero. Yo repetía en ese momento, cabeza fría, nervios de acero. Y luego escucho el relato del vicealmirante Pinto, quien está aquí, que dice, a las 7 justamente escuchamos una campana de la iglesia y allí comenzó la acción de vaina y no nos llevan a nosotros también por delante, a mí y al general Noroño, relata él, contando lo que había escuchado. Me sorprendió ese dato y ese detalle porque fue una campana de la iglesia que hizo que accionaran, ¿no?, las tanquetas. Patricia me dice, vete hacia el puente Tienditas, en el Simón Bolívar se queda otro compañero y en el puente Ureña otro compañero. Llegamos al puente Tienditas y luego de pasar los obstáculos nos subimos a las gandolas de combustible que estaban allí, que era el primer obstáculo. En el techo estábamos 4, 2 camarógrafos y la periodista de Brasil, de Fato, Fania,
Los cuatro estábamos allí quijoteando, porque en el otro lado, en el lado colombiano, había un enjambre de periodistas allí terribles, y nosotros cuatro con nuestra camarita, el teléfono, ¿no? Todo ese show montado. Comienzo a pensar, si avanzan, ¿cómo hago para bajarme? Esta maleta incorporada no me va a dejar. Y escucho al camarógrafo, Made, bájate porque no nos va a dar chance. Me bajo rápidamente, comenzamos a escuchar las cornetas de las gandolas, de la ayuda humanitaria, al autoproclamado Guaidó diciendo que ya estaban listos. Comienza mi letanía nuevamente, nervios de acero, cabeza fría, el sol estaba como nunca implacable. Me meto debajo del camión, veo llegar al mayor general, al comandante de la red, Manuel Bernal, que el día anterior me había dicho, no va a pasar nada. Y tú y yo vamos a desayunar en el puente a las 10 de la mañana. Así que le dije, casi me atropellan en el Simón Bolívar, viví para contarlo, no vamos a desayunar. Me dijo, quédate tranquila, vamos a desayunar. Luego, lento, se acerca alguien de Colombia a la línea, el mayor general lo llama, él es muy cristiano, y en vez de un fusil tenía una Biblia en sus manos. Así que el tipo de Colombia quedó así como extrañado, viendo un militar sin fusil, pero con una Biblia en sus manos. Bueno, la de Brasil de Fato me mira y dice, ahora sí estamos jodidos. ¿No? La Biblia en la mano. Bueno, pero es así. En ese momento todo se vale. Salgo corriendo y empezamos a grabar lo que estaba diciendo con el mayor general. Escuchamos decir, somos hermanos, paremos la guerra, volvamos a centrarnos en el humanismo, en el amor de Dios. Dígale eso a los que comandan allá, decía el mayor general. Se retira la persona y los veo caminar de un lado a otro, él y su segundo, y además el capellán de la Redi, que es un coronel también que es evangélico y que coordina a todos los evangélicos ahí en la frontera, con Biblia en mano, caminar de un lado a otro, caminar de un lado a otro. Y decía, no tienen el fusil, tienen la Biblia, caminan de un lado a otro, todo va a salir bien, Dios está con nosotros. En fin, cabeza fría con la Biblia en la mano. Bueno, pero déjenme contarles que todo se desinfló, milagrosamente todo se desinfló. Si le cuento esto a una gran amiga, muy amiga también de Diosdado, Teresita me dice, eso es otra cosa, Madeleine, ahí estaba otra cosa y funcionó otra cosa. Y sin embargo estuvimos allí. No, hablaba de Chávez, hablaba de todas esas cosas que podrían estar sucediendo ahí en ese momento. Me dice ella, no lo vayas a decir porque te van a decir loca, ¿no? No, yo le decía, yo loca no, le estoy contando todo lo que narramos, porque además hablé con un general, otro coronel, y me dice, ahí pasó algo, hubo un fuego trancado y ni un rasguño, ni un herido, ni nada, absolutamente nada. Y yo decía, sí, ¿verdad? Cabeza fría, sí, cabeza fría. En el puente Simón Bolívar comenzó la arremetida, la unión cívico-militar fue perfecta, al frente el general Zubarán, el coronel Herrera y el comandante Rivera. Fue perfecta. Todo el mundo se burla de los viejitos y viejitas milicianas, pero allí comprendí su papel. Ellos eran los que juntaban las piedras que además tiraban los guarimberos hacia el lado venezolano para los combatientes más jóvenes. Y llevaban el agua a los soldados de la Guardia Nacional, que yo creo que se quedaron así perplejos como que, ¿por qué no nos traen siempre a estas personas para acá para estar con nosotros? Porque una cosa es en el ejercicio militar y otra cosa es ahí en vivo. Y para esos milicianos, bueno, era así como, ¿sabes? Ellos estaban luchando por la patria, era algo épico lo que estaba sucediendo en ese momento. Era la batalla de las tienditas, la batalla del puente Simón Bolívar, la batalla del puente de Ureña. Fue algo realmente impresionante. Una disciplina intachable. Ustedes me preguntan, ¿hubo enfrentamiento? Sí hubo enfrentamiento. Hubo enfrentamiento de cuerpo a cuerpo y de igual a igual, con una gran diferencia. Los milicianos venezolanos tenían con su defensa, eran las piedras, al igual que los que estaban del lado colombiano, pero ellos tenían bomba molotov, y las bombas molotov quemaron a 2 militares y a algunos civiles, los quemaron vivos. Eso jamás se va a escuchar en ninguna parte. Pero fue una estrategia maestra.
que del otro lado no se lo esperaban. Hubo en RCN, me llamaron, me preguntaron, en la radio de RCN, y me preguntó qué era lo que yo había vivido en el puente, y yo les empecé a contar todo esto y tal. Y dice, me pasan como una conchita de mango, un periodista que estaba en la frontera, y dice, pero yo estoy viendo gente civil, armada, son los colectivos y tal. Le digo, bueno, en la Fuerza Armada hay 5 componentes, le explico, y la milicia. Lo que tú dices, que son colectivos, son la milicia, y estaban desplegados al igual que el resto de los 4 componentes tradicionales de la Fuerza Armada Nacional. Mutis, silencio, fueron como 3 segundos en RCN, muchas gracias, interesante, dijo la periodista, colgó, y yo quedé, ¿no me vas a preguntar más nada? No. Yo al final de la tarde, ya al final de la tarde, estaba controlado el puente Simón Bolívar. Los civiles milicianos le dijeron a los militares, allí está el puente controlado, es suyo. Mientras tanto, en Ureña, los policías nacionales, la Policía Nacional Bolivariana, jugó un papel extraordinario y en llave con la Guardia Nacional Bolivariana. Fue un policía quien quitó la llave a la primera gandola. Si no hubiese hecho esa hazaña, otra historia se estuviera contando, porque a lo mejor ellos hubiesen avanzado más. Y al avanzar más, hubiesen tomado quizás control, que no se iban a dejar los militares, además, de la Guardia Nacional. Y allí la Guardia Nacional, con estas gandolas que no traían ayuda humanitaria, por cierto. Nosotros fuimos, observamos, no solamente nosotros Telesur, periodistas que estaban allí de otras agencias, de otros medios, como Luis Hernández de México, vio que lo que quedó de las cenizas no era precisamente la ayuda humanitaria, eran insumos para las guarimbas, eran pitos, eran armas blancas, eran alambres, los alambres que se veían allí, máscaras, porque cuando se derrite la máscara, lo que queda al frente, eso, me dicen que lo que quedó así redondito, eso era de las máscaras, en fin, todo eso. Si ellos hubiesen avanzado, se lo describo así, avanzan, la Guardia Nacional estaba aquí, inmediatamente ellos hubiesen desplegado la telearaña, que es lo que yo llamo ahí en Ureña, porque habían guarimbas de este lado y de este lado, si avanzaban era como un yunque, ¿no? ¿Qué les dicen ustedes? Ese mismo, yunque martillo, y ahí hubiese sido algo terrible, y hubiesen, como atacaron al puesto de la mulata en horas de la noche, le hubiese sido imposible rescatar a la gente de la mulata, y allí hubiese sido como la cabeza de playa. Eso es lo que analizan los de inteligencia militar. Y todos los análisis conducen a eso. Iba a ser sencillamente la entrada y salida de ellos y toma de control del Estado Táchira por el puente. Así que fue un papel estelar, la Policía Nacional y la Guardia Nacional, sin duda alguna. Al frente el capitán Juan Hernández de la Guardia Nacional, quien al día siguiente puso en su lugar a los policías colombianos. Los guarimberos pasan delante de ustedes y ustedes les permiten, hacen las bombas molotov ante sus ojos. Ustedes pueden detenerlos y no lo hacen. Sepan que vamos a defender nuestro territorio, leales siempre, traidores nunca. Pelotón, marcha atrás. Se alinearon y comenzaron a echarse hacia atrás con los escudos. Luego la policía, leales siempre, traidores nunca. Y comenzaron también a retirarse. Ya el puente estaba controlado. Los guarimberos, como saben, quemaron las gandolas. Las imágenes hablan por sí solas. Telesur sacó las primeras fotos muy de cerca en ese momento, de nuestros patriotas compatriotas o patriotas cooperantes, que por cierto dijeron que ese joven estaba apagando, era el fuego, que no era un bidón con gasolina, sino con agua, y que además las plagiamos. Bueno, la verdad siempre se impuso, ya no solamente por Telesur y otros medios alternativos que estaban allí. 15 días después, lo comprobó científicamente, con videos, el New York Times, comparando los videos. Otra agencia analizó las fotos y determinó que lo que había ahí era agua. En fin. Veo en un video al general Noroño acercándose al puente Simón Bolívar y hablar con los policías. Somos hermanos siameses, no vale la pena la guerra, defendamos la paz, Dios los bendiga. Yo le escribí al general Noroño, quien es el comandante de la SODI, no sabía que usted era tan religioso, y me dice, creo en Dios. Y creo que Dios actuó ese día. Y me dijo,
Además, Dios está siempre del lado de los que actúan correctamente y nosotros no estamos equivocados. Los equivocados son los traidores de la oposición y por eso nunca les salen las cosas bien. Y eso tiene una respuesta sencilla. Están alejados de Dios y del amor. Y el amor que siempre allí, yo no soy comeflor, pero de verdad esto me conmovió, me conmovió tanto y me hizo centrar en eso de cabeza fría y mente, ¿cómo? Nervios de acero, que al final entendí que ciertamente había ocurrido algo allí, quizás un milagro, salimos rajuñados, pero no tanto como decía Freddy Bernal. Yo le pregunté a Diosdado qué va a pasar al día siguiente. Pues nada, al día siguiente sigue la revolución, sigue Maduro, sigue todo, y todo va a estar muy tranquilo. Y yo, ajá, ¿pero qué vas a seguir? Bueno, seguiremos resistiendo, decía Diosdado. Y al final todo este relato terminó en eso, en ataques directos a... Por ejemplo, a Patricia me decía, no, ni te cuento lo que me decían a mí, tú no pareces colombiana y tal, y todo este cuento, ¿no? Amenazándola directamente. Como te dije, a mí me publicaron el teléfono, también la dirección de la casa. Mi mamá me llama cuando ella está preocupada y me dice siempre, ¿algo está pasando, hija? Y yo, no, mami, no, todo tranquilo. Ya sé utilizar el Twitter, ¿sabías? Y yo, sí, mami, tranquila, todo está muy bien, no pasa nada. ¿Estás segura? Sí, no pasa absolutamente nada. Pero lo que sí es cierto es que vamos a seguir hablando y defendiendo la verdad, porque aunque todos somos subjetivos, porque no hay objetividad, lo que sí existe es la rigurosidad, y la rigurosidad lleva a la verdad. Vamos a seguir defendiendo la verdad, porque es lo único que siempre se va a imponer sobre la mentira. Siempre se va a imponer sobre la mentira. No tuve 5 minutos, Pedro, pero he concluido. Ya, no, yo soy nueva en esto. Bueno, muchísimas gracias. Es el relato de una compañera que estuvo ahí en Táchira, ¿no? Ella se queja de que nosotros le decíamos con calma, cabeza fría. Lo que pasa es que yo no me sé poner No, yo no me emociono, yo no me sé poner nervioso ahí. Uno tiene que pensar para triunfar, para vencer. El hermano Bernal Martínez, sí, él es muy religioso, pero no es ningún comeflores, es un soldado, un combatiente. Se lo garantizo, yo se lo garantizo, que ese es un combatiente. Y además era una combinación perfecta. El hiperkinético Freddy Bernal, con el hiperkinético Freddy Bernal y el hermano Martínez Bernal, no son familia, por cierto, ¿no? Pero era la combinación perfecta, ¿ves? Y un pueblo, uy, Dios mío, un pueblo, los jóvenes, las viejitas, el pueblo de ahí, ellos inmediatamente los colectivos. ¿Qué colectivos? Nosotros somos un gran colectivo. Nosotros no lo entienden y no nos vamos a caer no nos van, ¿cómo se llama?, a chantajear. No, los colectivos, no sé qué cosa. No, el día que nos toque, los colectivos, nosotros en colectivo, todos, y los movimientos organizados, saldremos a defender la patria como se hizo ese día. No nos van a chantajear, no. Por lo menos a mí no me chantajean. A mí no me chantajean con eso. Y el presidente Nicolás Maduro nos hizo un llamado. Todos los colectivos vamos a defender la patria. Llegó la hora de defender la patria. Todos unidos. Aquí no nos dejamos chantajear por lo que ellos digan. No, la patria está primero. La patria está primero. Y pasó todo eso, ni un muerto. Que era lo que ellos querían. Miren, y en su torpeza.
No, perdón, hubo un muerto por allá, un fallecido que lamentaron, un señor, que por cierto, vale, qué caretable es esta gente. Hoy le manda ese señor que dice ser presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional en desacato, una carta a Luis Mota citándolo. O sea, un tipo tan inmoral, después de haber hecho lo que hizo allá, que fue público, notorio y comunicacional hasta cierto punto, porque uno no sabe, o sea, ahí dice que le metieron eso, pero a lo mejor le metieron otra cosa. Burundanga y otras cosas, pues, uno no sabe. O sea, y además lo declaró la policía colombiana lo dijo, igual que Lorenza Le, también lo dijo, eso no lo inventamos nosotros, fue la realidad. Entonces viene a citar a Luis Mota, entonces ahí uno se pregunta, ¿con burundanga o sin burundanga? ¿Está bajo los efectos de qué? La inmoralidad. Si tuviese un poquito de moral, tendría que apartarse. Pero ahí no le pidamos a una mata de plátano que le dé mandarina, le va a dar plátano. Es imposible que ahí haya algún pedacito, una señal que haya moral en la oposición venezolana. No hay. Madeleine contó eso, se dedicó a hacerlo y comenzaron las amenazas. Ella no lo dijo aquí, pero ella le dijeron, por ejemplo, este señor que se llama Mario Córdoba Música, vas a morir violada y picada, maldita. Ya verás tu muerte, además escribe mal el tipo, ¿vale? Ya verás tu muerte está pronto, se siente, le falta poquito, tic-tac. Ahorita anda preocupado porque el tic-tac se le transformó en tuntún. Entonces el tuntún anda dando vueltas por ahí, buscándolo. A estos hay que buscarlos y que sea la justicia la que actúe. Sea la justicia. Odio, ¿por qué? ¿Por qué odia? ¿Por qué no ganan una elección si quieren ser presidente de la República? Aquí el presidente no lo pone Donald Trump, no. Que se olviden de eso. Aquí el presidente lo pone el pueblo. Más nadie lo puede poner, el pueblo de Venezuela. Entonces ellos comienzan a amenazar y a actuar. Allí quemaron a un sargento de la Guardia Nacional. Completamente lo quemaron. Y ellos fueron, mire, para que ustedes vean cómo anda eso, ellos sin dirección. Si ellos no hubiesen quemado la gandola, creo que Madeleine lo dijo, pero yo no escucho bien aquí, donde nosotros estamos no se escucha bien porque las cornetas como están para aquel lado. Si ellos no hubiesen quemado esa gandola, es probable que hubiesen avanzado más. Es probable que hubieran avanzado más. Porque la gandola les impidió, como estaba prendida, pues impidió en ese momento que ellos pudieran avanzar. Y la prendieron ellos. Y ahí adentro no había ayuda humanitaria, ahí adentro lo que había era artefactos para guarimbiar.